Que Dios me lo bendiga, estimado, estimada, que ya escucha la palabra del Señor a partir de este momento. Yo voy a compartir la palabra del Señor más una vez más, estimado que escucha. En las palabras del Señor tenemos, estimado, en Cristo Jesús, allí para compartir. Vamos a hablar hoy, hermanos míos, nuevamente la palabra del Señor, y voy a tomar esta palabra y voy a presentarles acerca de en cuanto a nuestro tema, el mandamiento del Señor. Acerca de esto hablaremos en mañana, en esta jornada, en esta madrugada, en este día, que es un nuevo día. Hablaremos acerca del mandamiento del Señor. Hermanos míos, solamente yo voy a hablar acerca de como 6 puntos nada más, donde aporta según pasamos, hermanos, ahí pasando por Proverbio encontramos una de las palabras del Señor, y voy a dar lectura, hermanos míos, juntamente. Aquí tenemos Biblias, así también, hermanos míos, tenemos para compartir, hermanos míos, la palabra, y vamos a escudriñar este sector del espacio donde estamos, hermanos míos, amaneciendo. Ahí estamos en el sector del escudriñando las Escrituras, la palabra del Señor. Veremos, hermanos míos, aquí la palabra bendita de Dios en Proverbios. Buscaremos, hermanos, en Cristo, Proverbios. Ahí nos dice, hermanos míos, en Cristo Jesús. A ver, Proverbios, capítulo, aquí en la palabra del Señor. Hermanos míos, búsquese Proverbios capítulo 6, versículo 23, que nos dice: Porque el mandamiento es lámpara, dice, ¿no? Y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Una vez más. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Una vez más, hermanos míos, esta palabra, los que van ahí sumándose, estamos leyendo Proverbios capítulo 6, versículo 23, leyendo 23. Bien, hermanos míos, ahí dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Qué linda palabra, hermanos míos. Como aquí que hay, hermanos míos, 3 realmente, ¿no? Como 3 pensamientos. Bien, hermanos míos, esta palabra es suficiente para nosotros para este día, hermanos míos, para recibir este versículo de la palabra del Señor. Bien, esta palabra de Dios que es Proverbios 6:23, vamos a ampliarles, hermanos míos. En este momento tenemos como para compartir, hermanos míos, entre más de una hora y media. Siempre hacemos así, hermanos míos, de casi 1 hora y media. Bien, durante ese lapso de tiempo, hermanos míos, este único versículo siempre vamos ahí compartiendo, basado en un versículo donde estamos escudriñando algo que hay, hermanos míos, muy hermoso. Hermanos míos, ahora vamos a pensar, antes de entrar, algunos puntos muy importantes, detalles que hay en este versículo 6:23. Pero antes pensaremos, hermanos míos, acerca de el mandamiento del Señor. Acerca del mandamiento del Señor. Bien.
un poco vamos a pensar, el mandamiento, hermanos míos, nosotros conocemos el Antiguo Testamento, ¿no ve? La palabra dice, no tendrás dioses ajenos, así comienza, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, dice. ¿Cuántos mandamientos hay, hermanos míos? 10, ¿no? 10. Desde lo que dice, no tendrás dioses ajenos, 1, hasta el último que es 10, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Así, hermanos míos, termina, ¿no ve? Entre 10 mandamientos se separa en 2, ¿verdad? Este mandamiento. Estamos pensando, recordando algo para comprender la palabra. Hermanos míos, dentro de ese 10 se separa. A ver, un poquito recordaremos eso. Si hablamos, hermanos míos, de mandamiento, recordaremos del Antiguo Testamento. En Éxodo y Deuteronomios, en ambos libros registra del mandamiento. Y en ese mandamiento, hermanos míos, está escrito en el Éxodo 20, que usted mismo conoce eso, que comenzaba allí, hermanos míos, diciendo, no tendrás dioses ajenos, así, hermanos míos. Y los últimos mandamientos, hermanos míos, no codiciarás la casa de tu prójimo, así comienza diciendo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, así habla en ese libro. Y durante ese, podemos decirlo, hay 10, ¿no? Y hay que dividirle eso, ¿no? Como es dividir, hermanos míos, en 2 partes. Primeros 4 pertenecen a Dios. O sea, los primeros 4 mandamientos en relación con Dios habla. Es como dice, de relación de hacer obediencia, amar, así, hermanos míos, en esa dirección lleva. Porque relación con Dios es los primeros 4 mandamientos. Y los 6 mandamientos que comienza, hermanos míos, en ese mismo, tú sabes, donde ella registra diciendo, honra a tu padre, hasta no codiciarás, son 6 mandamientos, que va al prójimo, ya, prójimo, porque mira, podemos decirlo primero, no tendrás dioses ajenos para Dios, ya, hermanos míos, también habla ahí de no inclinar, no hará hacer imagen, ya, una de las cosas que también registra. Y otro que registra en los míos, no tomar el nombre de Jehová en vano. Y también de trabajo, o sea que recordarnos del día del reposo, dice, ¿no? Para santificarlo, que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Que es, hermanos míos, eso es otro mandamiento. Y hasta eso, hermanos míos, son 4 mandamientos para Dios, en relación con Dios. Y lo resto que es, amarás a tu prójimo, eso es ya al prójimo, o sea que podemos decirlo, ese mandamiento que también aparece en el Nuevo Testamento. Amar al prójimo, ya, honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Son hermano, relación con el prójimo. Por eso tú ya vas a verlo, a veces puedes decirlo, hermanos míos, en esta parte del mandamiento. 4 para Dios, 6 para el prójimo, total son 10 mandamientos. Y tú puedes decir, ese debe ser para los judíos en el Antiguo Testamento, tú puedes decir. Donde, hermanos míos, en el Nuevo Testamento, es como, en resumen nomás Jesucristo ya dice así, mira, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Es como 10 mandamientos te resumieran en 2 palabras, nada más. Pero según Antiguo Testamento es como 10, o sea que 10 normal aparece. Pero en Nuevo Testamento solamente 2. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo así, todo siempre a Dios. Eso ya va 4 mandamientos para Dios. Ahora, para el prójimo también dice, amarás
al prójimo, dice, ¿no? Como a ti mismo amarás. Y yo no digo eso así por así, tú también te lo voy a señalar eso, que en la Biblia registra en Marcos registra. Esto estamos pensando antes de un poco ampliar esta palabra de Proverbios 6:23. En Marcos 12 está eso, ¿ya? En Marcos 12, donde tú vas a encontrar en 30, ¿ya? 12:30. Ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. Ese era pues 4, ¿ya? Marcos 12:30, ese era para 4 mandamientos, o sea que del Antiguo Testamento, del Éxodo, ¿ya? 4 mandamientos en relación con Dios, de amar. Y dice después 31, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, dice. Entonces ese segundo mandamiento, hermanos míos, son los 6. Y ese 6, hermanos míos, comienzan, no, ahí dice, honra a tu padre, a tu madre, y termina hasta no codiciarás, hasta ahí, 6. Y eso es, hermanos míos, para el prójimo. Entonces, hermanos míos, es como dijera Jesucristo en Nuevo Testamento, 2 nomás ya es mandamiento, es como decir, 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Resumido los 10 en 2 mandamientos, nada más. Y eso nos hace comprender, hermanos míos, que el mandamiento de Dios sigue continuando para la iglesia de Cristo. Alguien puede decir, yo ya soy libre del antiguo. No. Por eso debe decir el mismo Jesús, tierra y cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos míos. No pasan, hermanos míos. Ya, usted puede decir, en el Antiguo Testamento circuncisión era muy diferente, ¿no? Ustedes, la práctica de circuncisión. Ustedes, algunos estudiantes saben cómo era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿existirá o no existirá? Sí que existe, pero ya espiritual muy diferente, hermanos míos. Por eso no pasa la palabra de Dios. Aquí, hermanos míos, especialmente ahorita estamos tocando del mandamiento. Ahora, los mandamientos, ¿para qué es, hermanos míos? Ya, los mandamientos de Dios nos señalan, hermanos míos, que algo que está mal, ya, especialmente señalan pecados, ya, señalan pecados, estimado hermano. Y a veces también el enemigo también usa los mandamientos. Es como empujar al enemigo, hazlo, es el mal, hazlo, o sea que nos quiere el enemigo impulsarle, infringir, transgredir, romper, ya, fallar, errar, eso, los mandamientos. Ahora tú puedes decirlo, los mandamientos serán, hermanos míos, para la salvación, o para qué serán. Donde Pablo decía que los mandamientos, que la ley es ese mismo mandamiento, ¿no ve? Las leyes de Dios realmente es algo que nos muestra, hermanos míos, pecado. ¿Ya? Hermanos míos, un ejemplito voy a hacer recordar. ¿Por qué los mandamientos son, hermanos, para obedecerlas también es, hermano, el mandamiento? A veces el mandamiento, a veces decimos, bien difícil de cumplir es, podemos decirlo. Es que nuestro problema es grave, hermanos míos. Podemos despertar. Los hijos espirituales despertarán en esa parte. Los mandamientos, hermanos míos,
Dios, para el que está enredado el pecado o ama el pecado, va a ser difíciles de hacer. Es como para un niño. A un niño dices, no vas a tocar, este es malo. Cuidado que te queme. Este michero tiene fuego. Y este michero, si tú tocas, niñito, va a hacerte daño. Así. Y el niñito, hermanos míos, si no obedece, pues va a tocar y se va a quemarse. Es igual, hermanos míos, para los que, hermanos míos, están, pues, como podemos decirlo, todavía no conocen, hermanos míos, la gracia del Señor. Y especialmente puedo decirlo, hermanos míos, esa parte de que aún no hay guía. Aún no hay, hermanos míos, guía del Espíritu Santo. No hay. Siempre vamos a decirlo, hermanos míos, estos mandamientos son pues bien claros, son, hermanos míos. Ya, los mandamientos de Dios. Clarito nos dice, no robar, no adulterar. En esas partes habla no codiciar, no, hermanos míos, también está no matar, de honrar, así, mandamientos habla. Ahora, hermanos míos, aparte de estos mandamientos también registra en la Escritura, en cuanto a relación de Cristo, un poco más fuertes en cuanto a relación de Cristo aparece, hermanos míos. Aquí puede decirlo, quizá alguien puede decir ya, no matar, en esa parte yo voy a cumplir ya, no matar, está bien. De honrar también voy a cumplir, son 6 nomás voy a cumplir, pero cuando la palabra de Dios, mandamiento en cuanto de Cristo es un poco más fuerte, hermanos míos. Es como decir, Cristo, de todas las cosas no hagas mal a tu prójimo. O sea que más fuertes son, es como podemos decir, a ver, Jehová Dios, por lo menos 6 mandamientos así ponían. Esto no vas a hacer. ¿Sí? Pero cuando te dice Cristo ya es más fuerte, te dice el Nuevo Testamento, bendice, ¿a quién dice? O sea que ama, dice, ¿no ve? A tu enemigo, ya dice. Oh, ya es más grave, pues, hermanos míos. ¿Has encontrado o no has encontrado? En la palabra de Dios dice, más bien, en cuanto a relación de amar al prójimo, primero estaba diciendo amar al prójimo nomás, por lo menos, hermanos míos, en el Antiguo Testamento ya, ama a tu prójimo. Pero Cristo ya te dice, ama a tu enemigo, ya dice. Un poco es como más fuerte, hermanos míos, de Cristo. ¿Has encontrado o no has encontrado algún momento? Usted va a encontrar. Ama a tu enemigo, bendice, dice, ¿no? A los que te hacen mal. Y ahora dice, ama, ora, bendice. Esas palabritas da, hermanos, más bien. Y cuando despiertas con los de Cristo, su mandamiento más fuerte, hermanos míos. Es como dice, antiguo parece que estaba fácil, parece, a un Nuevo Testamento, más fuertes son, dice. Y en otras partecitas donde con Cristo, con sus mandamientos vas a encontrarle, donde dice, y a la vez él mismo dice, os doy un nuevo mandamiento. Aparte de eso, más dice, amaos unos a otros. Y donde, hermanos míos, los mandamientos, en otros lugares sí que vas a encontrarlo, donde dice, vence con el bien al mal. Oh, ahí así te cierra. O sea que, ahora tú puedes decir, ¿cómo voy a cumplir ese mandamiento? Porque mandamiento, hermanos, señala pues así. Esto es malo. Para eso es, dice la Escritura. Ya. Mandamiento salió no para que, hermanos míos, es como decir para la salvación. No. Mandamiento no.
No, pues el mandamiento para que andes en los caminos de Dios en obediencia. Ya. No hay un mandamiento, como dijera, hermanos míos, un mandamiento os doy que todos se salvaran. Así, no hay. Más bien, por eso decía, por la gracia soy salvo, dice, no por obras, dice, por la gracia. Entonces, hermanos, el mandamiento es, hermanos míos, de prohibirnos de algunas cosas que son beneficios para nuestra vida. Hermanos míos. Y en algún lugar, si alguien va a encontrar, va a decir, si no cumples los mandamientos, es como decir, no entrarás al reino de Dios. Significa que cuando rompemos el mandamiento, pecamos y con pecado no entraremos al reino de Dios. Eso significa eso. Ya no, si me dejo entender, mira, en algún lugar usted va a escuchar, es como decir, si no cumples, si rompes uno de los mandamientos, no entras al reino de los... Y es cierto. Tampoco yo voy a decir que no es cierto. Yo estoy muy de acuerdo, tú también vas a estar de acuerdo. ¿Por qué? Si nosotros rompemos un mandamiento o quebramos o infringimos, es cierto que no vamos a entrar. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque hemos pecado. Y con pecado nadie ingresa al cielo. Entonces, para el pecado que hemos hecho, ¿qué es remedio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el perdón de Dios. Quizá alguien puede decir, ya, este es sobresaliente de los mandamientos. No matarás, eso es, puede decir. No debemos matar nunca. Es que mandamientos ha habido, hermanos, como este que señala, es decir, este es malo, este es malo, malo, malo y malo. No debes cometer estos errores, son. Ahora, una de las cosas, todas estas en cuanto a relación con mandamiento, tiene salida, estimado hermano. No vamos a nosotros un poco tomar muy difícil, hermanos míos. A veces nosotros decimos, ¿quién cumplirá el mandamiento? Hasta en la Biblia había alguien que cumplía desde pequeñito. Cuando estaba por ahí caminando Jesús, y le preguntó a un hombre, dice, ¿no? Jesús, ¿qué debo hacer para heredar? Es como heredar el reino de Dios o entrar al reino de Dios. Y él decía, Jesús, cumple los mandamientos, haz cumplir los mandamientos. Y desde mi juventud, desde pequeño, desde allá más anterior, yo ya hice eso, ya he cumplido. Y cuando decía, una cosa te falta, hermanos míos, una cosa te falta, decía, es como decir, una cosa más, hazlo. Todas las cosas que tienes, véndaselo, es como regaláselo a los pobres, a los necesitados, dáselo. Y sabes, este hombre había sido rico. Es como decir, tenía bienes materiales bien abundantes. Y cuando, hermanos, me recordó que sus bienes regalar a los necesitados, a él no le convenía. Entonces se agachó, es como decir, su cabeza y se fue. Y no quiso. ¿Qué encuentras ahí, hermanos míos? El hombre estaba pues inclinado a la avaricia, a las cosas terrenales, especialmente a la avaricia. Entonces, hermanos míos, sabes, hermanos, por todo lo que ha cumplido los mandamientos, no entra al cielo, sino que hay un pecado, avaricia. Hay un amor a lo terrenal. Y ese es pecado, hermanos míos. La avaricia es pecado. Ya era avaro. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Por qué no quería soltar entonces, hermanos míos? Debería soltar, ¿no? Su dinero, su oro, sus bienes para regalar. Alguien puede decirle, entonces mandamiento cumpliré y me iré al cielo, ¿no? Aquí aparece el pecado del rico, que es el avaricio, querer dinero, querer más cosas terrenales, más, no soltar. Y avaro también dicen tacaño, que no suelta nada, ni un centavito, ni para
ni para su familia, todo está agarradísimo así. Y más bien quieren más dinero, más oro, más, podemos decirlo, más dólares, más euros, más pesos, más soles, más reales, más bolivianos, más pesos. ¿Sabes, hermanos míos, qué es lo que, hermanos, nos va a hacer llegar eso? O es como decir, más dracmas. Ya no sé qué dinero más se utiliza en otros lugares. Más dinero, más cosas. Inclinado, agarrado a lo terrenal. Nuestro Señor Jesucristo bien advirtió en sus palabras a través de sus escritores, inspirando: no améis las cosas de este mundo, porque no proviene del Padre, dice. El mal, ahí nomás está, hermanos míos, el mal. Cuando alguien rompe, o a pesar de que cumple todo, porque cumplía, dice ese rico, cumplía normalmente, y por lo que ha cumplido, no va a ir, porque hay algo más, error más allá en él. El error, hermanos míos, todo está cumpliendo, no tiene, es como si porque cumplió, dice, pues él, he cumplido. Está bien, dijo Jesús, y calificó bien nomás, ya estás cumpliendo todos los mandamientos. Ya, eso también allá, ese mandamiento ayudaba en algo a él, ya ayudaba en su trayectoria de su vida, pero para entrar al reino de los cielos, en esa parte ya dificultó, hermanos míos, donde él dijo: ahora vende todas tus cosas, ya regáláselo a otros. Ya en esa parte ya empezó a rascarse la cabeza, ¿cómo ya es eso? Ya, oh, mis cosas, pero ¿dónde habitaba el pecado? En la avaricia. Ese hombre era avaro. La mujer, el hombre que no es avaro, porque la avaricia es pecado, hermanos míos, la avaricia es pecado, y por eso digo, con pecado nadie ingresa al cielo. A pesar de que el hombre cumplía, hermanos míos, todos los mandamientos de Dios, pero el pecado habitaba, pecado de avaricia. Si no hubiera habitado el pecado de avaricia, él hubiera dicho: está bien, Jesús, yo voy a dárselo todas las cosas como tú dices. Si tú eres un Dios de abundancia, tú me bendecirás de alguna manera. Quizá lindo hubiera sido como Abraham, ¿no? Abraham, tanto, ¿sabes? Aquí había amor. El tercer amor es como yo puedo ponerlo. Mira, así, mira. Un poquito pensaremos antes de entrar a otros. Amor a Dios había en ese rico, es que estaba cumpliendo mandamiento. Amor al prójimo también había. Pero el tercero que surgió es el amor al avaricia. Amor a las cosas terrenales. Amor. Ahí, hermanos míos. Por eso, hermanos, vas a aparecer compararemos con este hombre rico con el hombre Abraham. Abraham amaba a Dios, dice, ¿no? Amaba a Dios. Ya. Pero aparte de eso, la palabra aparece que dio un hijo. Y también amaba. Pero más que su hijo amaba a Dios Abraham. Y cuando Dios dijo, Jehová Dios, a Abraham: a ver, tu hijo ahora trae, sacrifícame. Y él obedientemente llevó, a pesar de que duela un poco, se ha sentido, ahora Dios me quita, Dios se llevará. Se lo dio, hermanos míos, a Dios. Es como decir: aquí está, traigo aquí las piedras, pongo mi hijo, ahora sí voy a sacrificar. Ahí dijo: alto, no puedes eliminar, no puedes quitar. Tú me amas, es como decirlo. Aprobó. También, hermanos míos, aquí está en muchas cosas de amar a Dios verdaderamente. Verdaderamente, ¿verdad? Job igual también, hermanos míos, aparece. Que en una palabrita citó un detallito, dice este hombre. No solamente podemos recibir de Dios, dice, y podemos dar gracias de todo lo que bien recibimos, sino que de los males
que recibimos debemos dar gracias. Eso significa que este amor no estaba puesto solamente en lo terrenal, sino ya hubiera estado furioso Job diciendo: Señor, ¿por qué me lo eliminas? ¿Por qué me quitas así? Y a la mujer reprendió Job diciendo: mujer, es como decir, no solamente de Dios podemos recibir las cosas del bien y agradecerlo, sino que también de las malas cosas debemos dar gracias a Dios. Esto significa que su amor no estaba en las cosas de posiciones. Entonces, hermanos míos, es lo que nos hace entender: los mandamientos de Dios sirven, hermanos míos, así como a un niño servirá las instrucciones. Si toca algunas prohibiciones, va a ir a la ruina. Así como tú pones en tu reglamento, dices en tu hogar: hijito, aquí van a ser obedientes, esta familia va a ser obediente. Ya te voy a poner, hijito, así. Estás estudiando, estás en primaria, ahora secundaria vas a terminar, vas a acabar tu bachillerato y después de eso vas a acabar tu universidad. Después de la universidad, saliendo, si quieres capacitarte, puedes capacitarte un poco. Algunos también en otros hogares dice: después del colegio vas a ir al cuartel. Algunos hasta así dicen, ¿no? Pero después de ese colegio, hermanos míos, ¿qué más vas a hacer? Dice, ya puedes capacitarte algo más, o si no, después puedes buscarte tu trabajo y puedes casarte recién, dice, como un reglamento. Pero si, hijito, si esto haces mal, al revés, es como decir, primero en estos tiempos de tu colegio, estás en tu primaria, secundaria, ya te buscas tu pareja o me llegas con otras noticias malas, vas a destruirte tu vida. Y de aquí te voy a botar, te voy a mandarte que trabajes, o algunos de ellos he escuchado así: si te buscas pareja en medio del tiempo del colegio, escuela, te voy a entregar aquel terreno, te voy a entregar, ahí vas a picotear, ahí vas a trabajar duro. Así, hermanos míos, así ponen reglamentos. Y pobre jovencito, si no, hermanos míos, si no hace caso, hermanos míos, está pues ya. Si ahora se tiene que aplicar nomás. Algunas mamás han dicho: conmigo vas a trabajar, junto conmigo, en mi lado, hasta que el sol todo te queme, así vas a trabajar si no me escuchas. Y a la vez vas a sufrir, como yo he sufrido. Así recomiendan, hermanos míos. Hermanos míos, ¿para qué mamá, papá recomienda? Para que no sufran, para que no acarree, para que no pase consecuencias. Hermanos míos, para que no vaya a la ruina, para que no lamente. Ciertos mandamientos de Dios es para el bien. Ahí donde tú encuentras el primer mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos, cuando uno ya acude pues al diablo directamente. Nosotros eso no comprendemos, es secundario, hermanos, cuando nosotros creemos que existe esas montañas con nombres. A ver, diremos, casi no voy a ir tanto de esos tierras, porque yo no conozco qué Dios hay en Brasil, qué Dios hay en Perú, en Perla de Jicalapa, en esos lados de, ¿cómo se llama?, Salvador. Yo no conozco qué dioses hay, qué nombres de dioses hay. Pero yo generalmente la Biblia aparece así, así nosotros todos conocemos que había Dios Moloch. Ya, Dios Moloch, Dios Baal, Dios, como podemos decir, Astarot, había, hermanos míos, tantos dioses, hermanos. Yo puedo decir, esos dioses no existen, hermanos míos, esos nombres. Ellos, hermanos míos, puede ser, ¿de dónde se hayan inventado esos nombres?
Realmente en el fondo había, hermanos, el diablo nomás, nada más. ¿Acaso en la historia cuando se escuchó que Moloch hablaba, o Moloch hacía milagro, o Moloch actuaba, Moloch hacía un gran señal, o Moloch hizo una creación o algo? Nada. Detrás del Moloch estaba pues diablo, Satanás, el único. Por eso Dios, esa prohibición que da, diremos, no tendrás dioses ajenos, es que sabe Dios que si nosotros vamos a cambiar de Dios, es que está en otro lado, el diablo. Es como decir, vamos a caer en las garras del diablo. Directamente vamos a caer en las garras del diablo. Por eso Dios, para no decirte directo, sabes, no tengas dioses ajenos. Si vas a tener dioses ajenos, es que vas a caer directamente en las garras del diablo, en las cadenas del diablo, es como decir así. Por eso es una prohibición para que no. Y ahora cuando caemos en las garras del diablo, ¿qué va a hacer el diablo con nosotros? Una de las cosas que nos va a hacer sufrir. Porque es el enemigo vengativo, el enemigo destructivo. Así que al ser humano no necesita. Usted mismo ya tire, usted curandero, escucha. Al diablo no le encanta, no le vale nada, ni yatires, ni católicos, ni a los que estén perdidos, los que matan, los que asesinan, los que pecan, los que hacen cualquier cosa, sea pues un chamán, sea que es un encantador, nada vale su alma. Si quiere usar a él, usará para sus servicios maliciosos, ¿ya? Para sus servicios maliciosos, después eliminará, es como decirlo, te usará para un nomás, así como algunos hermanitas lloran, ¿no? Testimonios, me ha usado, solo me ha usado y me ha lastimado, nada más, ya me ha hecho daño nomás a mi vida, me ha dejado sufrimientos, igualito el diablo. Por eso Dios sabe por qué no tienes que, por qué hay prohibiciones, ese mandamientos. Ahora, en relación con el prójimo, ¿por qué dice, hermanos míos, en esa parte de algunas cosas que están puestas como honrar a tu padre, como no adulterarás? Es que sabes, hermanos míos, no es bueno. Dios ya puso un mandamiento donde, sabes, a muchos podemos tomarlo adulterio, a muchos vidas que ya lo ha destruido el adulterio. Fatal, hermanos míos. Es irremediablemente, es como roto totalmente el sentimiento, el amor, la confianza, fatal. No va a poder repararlo. ¿Acaso, hermanos míos, cuando adultera uno, todo bien, feliz va a ser? ¿Va a vivir feliz? No va a vivir feliz. Ya, una de las cosas que va a sentirse él mismo, ni otros serán secundarios que mirarán, es un hombre adulterio, mujer adulteria, o que hizo estas cosas, va a decir, no es así. Quizá alguien verá como hombre malo o pecador así. Una de las cosas, la mujer adúltera, el hombre adúltero que se va a sentirse es en sí mismo un sucio. Va a sentirse un sucio. Y Dios sabe eso, que para no sentirte sucio, para que no cargues ese dolor. Y a la vez no es eso nomás, hermanos míos, cuando comete alguien adulterio. Es un mandamiento, por eso estoy yo tocando esto, porque dentro de eso registra en el amar a Dios, donde dice no cometerás adulterio. ¿Sabes? Por cometer adulterio va a venir hijos.
Es como decir, con su esposa legítima tiene hijos, 2, 1, ¿cuántos serán? Pero con el adulterio que cometió, también tendrá hijos. ¿Y dónde va a ser la complicación? Aquí hay hijos, algunos que han cometido, allá hay hijos, en otros lugares hijos, hermanos. Y cuando crezcan hijos, ¿a quién van a mirar sin vergüenza? Hermanos míos, a su padre. ¿Y para quiénes va a ser los más sufrimientos? Para los hijos. Un hijo que no crecer es como con mitad nomás, con papá nomás o con mamá nomás. Pues papá tiene que decidirse con quién ya va a estar siempre ya. Con legítima esposa o con la segunda o con la tercera. O sea que allá está arruinado una familia, allá también otra familia, allá también otra vida. Por eso Dios sabe, para que no nos afecte esas cosas, Dios dice que más bien no cometas eso. Ya, piénsate y tenga una sola mujer. Muchos de los los que comentan, dice los estudiadores, los psicólogos, hermanos míos, algunos que escriben, los escritores dicen: a tu mujer que tienes puedes hacer volver la más bella mujer, la más bonita. ¿De dónde vienen, hermanos míos, esos que hay veces infidelidades, esos adulterios que cometen, hermanos? Es que su mujer ya no se viste bien, pues tú puedes vestirlo bien para ti. Y ahí, hermanos míos, a veces también hogares, dice, se van, hermanos míos. ¿Por qué? A ver, usted mismo un poco puede razonar en esa parte. ¿Por qué hay adulterios? Porque la mujer no quedará con hombre a vivir por muchas razones que hay, hermanos míos, que se salen. Pero alguien puede decir: mira, es que no me trata mal mi esposa, es que tantos esquís puede haber, pero tú lo que tienes que mirar el final. Si sales, cometes el fuera de tu matrimonio, el final es el amargo que te espera. Y eso es lo que muchas esquís puede haber, muchos porqués puede haber, muchas razones puedes darme, muchas puedes decirlo, estas por esas razones yo quiero alejarme, yo quiero buscarme otra mujer, puedes decirlo. Es que esos tus esqués, tus porqués, tus razones no va a ser suficiente para cuando estás destruido, cuando estás en el días de la amargura, días de destrucción, días de dolor. No va a poder solucionar eso. Una de las cosas que puedes hacerlo, ¿sabes? La mujer que te dio o el hombre que usted vive es un ser, o en su original es bueno. Y eso tenemos que creer todos, hermanos míos. En su originalidad, la mujer que estás, el hombre que estás, es bueno. Y eso tú tienes que creer. Génesis eso afirma. La mujer era buena, dice. Y el hombre era bueno, buenísimo, bien. Pero ¿qué es lo que le llegó a totalmente desfigurar, deformarle? Pecado. También tú tienes que recordar que cómo era Pablo. Pablo era pues, Saúl era cruel hombre. A ver, ese hombre cruel que se case con una mujer, podemos decir tranquila, quizá hija de Dios. No sé, Saúl le pegaría, no sé qué haría, hermanos míos, si se casa con Saúl o con alguna, podemos decir María. Ya había una mujer también ya cambiada. También aparece Susana. Ya, un ejemplo ya pondremos con Susana.
Saulo se casa con Susana, no sé, pegaría, insultaría, maneja, porque si el Saulo ponía a las mujeres a cárceles, perseguía a la iglesia, era un hombre de un mal carácter era. Pero en el fondo Saulo era pues bueno. Y cuando Jesús encontró en el camino, se volvió pues, bueno, hermanos. Y puedes revisarlo. Ahora puedes decirlo al Saulo. Cuando ya era Pablo, él era solo. Solo era. No era casado. Quizá en sus tiempos haya habido con Pablo casarse otras mujeres, porque ya era pues, un hombre manso, un hombre amante de Dios, un hombre tranquilo, un hombre con limpia conciencia, un hombre que no estaba inclinado ni al pecado, un hombre bien. Y ese hombre que era Pablo, que escribió las cartas, a esa mujer con amor de Dios hubiera tratado bien. Hermanos míos, así también a ver de las mujeres hay. La mujer prostituta Rabá, cuando el pecado la ha deformado, era pues una mujer pues mala, metido es como decir el pecado, incluido en el pecado, así pues directo diremos. Así, pero cuando ella creó en la palabra de Dios, fue pues hermanos míos, estimados hermanos, una mujer de fe, una mujer temerosa se convirtió. ¿Sabes por qué estoy estas palabritas viendo, hermanos míos? Porque el hombre el mandamiento rompe y comete adulterio, ya comete, hermanos míos, la matanza, hermanos míos, afecta. No matarás no es solamente, hermanos míos, a un solo prójimo, porque otros abortan, otros asesinan, otros hasta cuando ya son creciditos, niñitos, ya son niñitas, en esa edad le matan, a su esposa le matan, ya al vecino le matan, hermanos míos, de diferentes maneras puede matar. ¿Sabes? Este mandamiento son prohibiciones para vivir bien. Para vivir bien. Esa es la palabra de Dios. Aparece, hermanos míos. Así que, estimados hermanos, si nosotros cumplimos el mandamiento, también amamos a Dios. Amamos. ¿Ya? Ahora, muchas cosas, otros de mandamientos podemos hablarlo, pero, hermanos míos, según él decía mismo la palabra, la ley era la ley. Ya la ley siempre, hermanos. Por eso últimamente el diablo se pisó a la ley. Quería hacer pecar, infringir la ley y que vaya a la muerte. Es como decir, la ley traería últimamente, es como en el punto de vista del diablo, así le agarró. La ley me agarró para el prójimo hacerle infringir y matarlo, así. Pero en el punto de vista de Dios, la ley es para otro, no es para matarlo. La ley es para su beneficio. Y ese beneficio yo voy a, hermanos míos, verlo. Por eso en Romanos cuando estudies vas a verlo, es como el diablo agarrara una línea, eso, o sea que el agarrar el mandamiento para otra cosa, para matarlo a la gente, porque traía, dice la ley, muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Solamente por infringir el mandamiento tiene que morir. Morir. Por eso, hermanos míos, por eso decía, a ver, usted va a revisar. El mandamiento dice, o sea que dice Moisés, así decían, ya querían matarlo nomás, hermanos míos. Una de las cosas que puedes recordarte, cuando la mujer había adulterado y había pillado en plena como acto y sacaron. ¿Y qué dijeron frente a Jesús? A esta mujer tenemos que apedrearlo y con la apedrear matarlo directamente. Y diablo eso quería hacer. Pero en el punto de vista de Jesús, Dios Todopoderoso, Jehová Dios,
así como nosotros consideramos y decimos, hermanos, no sé, desde el punto de vista, no sé cómo ustedes reconocen, hablan Jehová con eso mucho, o con Jesús, o con Cristo, pero uno es uno, Dios es ya su palabra, hermano, para beneficio es. Y eso es lo que en este proverbio encontraremos, ¿ya? Así que en proverbio, solamente en libro de proverbio, nos da, hermanos míos, como 6 puntos que para beneficio fue el mandamiento, para beneficios. Entonces, hermanos míos, aparece así en proverbios el primer punto, que Dios no ve como el diablo ve, sino que Dios trajo los mandamientos de Dios para beneficio. Yo así puedo en este momento afirmártelo. El mandamiento que ha habido fue para beneficio del ser humano. No solamente, hermanos míos, ese mandamiento que Dios, hermano, es para una sola persona o para un solo sector, sino para todo el mundo. A ver, leeremos la palabra, así dice. Primer punto, en este proverbio, pasando por proverbios, haremos una revisión. En el Proverbios capítulo 6, versículo 22, registra de la siguiente manera. Proverbios capítulo 6, versículo, ahí la palabra del Señor 22, vaya y vamos dando lectura a este primer punto. ¿En qué sirve el mandamiento para nosotros? 6, 22. Así dice, 6, 22. Te guiarán como andes. Está diciendo en respecto al mandamiento esto. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Y harán contigo cuando despiertes. ¿Sabes? Hermanos míos, el mandamiento de Dios era, dice, como una mapa, como una brújula. Ya, así sirve, dice. Tú mismo, a ver, lee un poquito más, a ver, míralo, ese Proverbio 6, 22, habla del mandamiento. Es como decir, el mandamiento te guiarán cuando antes, cuando duermas, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Ese mandamiento para eso había servido, hermanos míos. Una de las cosas que nos trae es como una mapa, una brújula, hermanos míos, el mandamiento. ¿Ya? Te guiarán cuando andes, dice, eso es, hermanos míos, en la jornada, en el día, donde vayamos, en esta vida, podemos decirlo, toda nuestra vida, nos sirve el mandamiento. Especialmente te guiarán cuando andes, dice, andes. Y andar por el camino de la vida, andar por la jornada, andar en esta vida, nos sirve, pues, hermanos míos. En el trayectorio de la vida que vamos a andar, nos vamos a chocar con las muchas cosas que no nos conviene, con muchas cosas que, hermanos míos, nos van a querer fallar, tentaciones va a haber, hermanos míos, va a haber calumnias, va a haber, hermanos míos, pecados por allá, por aquí, de diversas maneras, hermanos míos. Para eso nos sirve. Mandamiento nos va a guiar. Mandamiento es un beneficio. Mandamiento nos va a servir. Eso está mal. Ya, eso no cometeremos. Ya, ese mandamiento nos va a ayudar también. Es una guía, hermanos míos. Ya, también ese mandamiento, hermanos míos, mandamiento del Señor. Cuando duermas, dice, ¿no? Cuando duermas, te guardarán. Realmente, hermanos míos. Ciertamente, vamos a descansar tranquilo. Ya, tranquilo. Vas a llegar con tu esposa, vas a dormirte tranquilo, porque esa tu esposa te ha dado para que duermas, para que descanses. Tus hijos descansarán tranquilo. Un ejemplito, ¿no? Para que la noche estés saliendo a otro lugar. Ya. En la noche, ¿quiénes andan, hermanos míos? Tienes que dormirte tranquilo, ¿no? En la noche andan, hermanos míos, podemos decir hasta eso, podemos un poco pensarlo. Los infieles,
los rateros, en las medianoches, amaneceres. Hermanos míos, más bien podemos descansar más bien en la noche en paz, un dulce sueño. ¿Cómo te van a guardar el mandamiento? Te dice, no puedes cometer errores. Está mal, te va a decir. No, un no. Ya, allí. Y cuando despiertes, dice, hablarán contigo cuando despiertes. El mandamiento de Dios ciertamente va a estar con nosotros. Así como estás despertando hoy, quizás se presentó un obstáculo, una circunstancia, o quizá algo por solucionar. ¿Qué dice el mandamiento, hermanos míos? Hermanos míos, quizá para estos días hay otras cosas por solucionar. El mandamiento te va a servir, te va a ayudarte, hermanos. Es como decir, alguien hay y te va a decir que está como enemigo, ¿ves? El mandamiento dice, bendecid. Ya, amad. El mandamiento, haced el bien. Ya. Entonces, para eso sirve, hermanos míos. Eso es lo que, según Proverbio, muestra, hermanos, no según mí. Según Proverbios dice, te guiarán cuando andes. Bueno, al andar tú ya vas a examinarte eso. La aplicación te va a servirte mucho, aplicar a tu vida en la palabra. Andes. Si hay tentaciones y cuando andes y hay tentaciones y te va a decirte no, entonces Dios te está guardándote y tú tienes que obedecer. Cuando duermas, tienes que dormir tranquilo nomás, en Dios, orando. Y cuando despiertes, tienes que pensar, a ver, ¿qué dice el Dios? Lindo sería, ¿no? Cuando te despiertas de tu sueño y te paras y puedes decirlo. ¿Qué dices Dios, Padre, para esta jornada? ¿Qué debo hacer, qué no debo hacer? Lindo, así podemos despertar, pero parece que despertamos locamente, ¿no? Despertamos algunos locamente y eso tenemos que ser conscientes, tú y yo. Ya tengo que ir al trabajo, alístenme, ¿dónde está mi corbata? ¿Dónde está mi camisa? Mis zapatos. Oh, hermanos míos. Tenemos que, hermanos míos, consultarnos a Dios. ¿Qué debo hacer, qué no debo hacer, Señor? ¿Qué dicen tus mandamientos? ¿Qué dice tu palabra? Que Dios nos enseñe, hermanos míos, la palabra del Señor, ¿ya? Mandamientos de Dios. Eso es, dice, en esta parte, en dos palabras nomás trae, hermanos míos, para entender este primer punto, que en respecto, en este Proverbio 6:22 dice que la palabra, que el mandamiento del Señor es como una mapa, como una brújula. ¿Mapa para qué sirve? Ya, mapa dice a una movilidad, diremos. Por esa línea tiene que dirigirse. Por esa frontera tiene que pasar y tiene que ir por esa dirección. Así. Tiene que pasar por puente, tiene que pasar por tal lugar. Así es el mapa. Dirige. Al llegar a otra frontera tiene que tomar quizá otra movilidad de otro lugar, otra avión tiene que tomar y por esa línea tiene que ir. Así sirve, hermanos míos, el mandamiento. Ahora, brújula, hermanos míos, eso también te guía a ver a cuál lado vas a ir, por cuál lado no vas a ir. Y usted eres el que practica y eres muy bienaventurado. Y yo te digo que bien, sigas adelante con lo que hay veces, hermanos. Alguien dice, así hazlo. No, tú dices, no. Yo soy cristiano y voy a hacer así, el bien voy a hacer. Y bienaventurado porque estás obedeciendo la brújula, que es el mandamiento de Dios para hacer el bien. Y siga con el bien. Otra de las cosas que, hermanos míos, aporta la Biblia, hermanos míos, el número 2, punto número 2, en este proverbio, solo en proverbio, en esta parte del mandamiento, dice así. Proverbios capítulo 6, versículo 23 iremos. En 23, ¿para qué sirve? ¿Qué hay? Dice así, eso estábamos leyendo, hermanos míos.
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. En esta parte, hermanos míos, mandamiento del Señor, en este segundo punto, es como lámpara, una lámpara en la oscuridad. ¿Sabes, hermano? Este planeta Tierra, para los inconversos, para los que no conocen a Dios, para los que no respondieron el llamado de Dios, porque tú ya has respondido.